Y bueno, vamos al siguiente problema que me dice: en el triángulo rectángulo, el lado mayor recibe el nombre de... La respuesta es la hipotenusa, porque en un triángulo rectángulo, el lado más largo del triángulo rectángulo es la hipotenusa. La hipotenusa que se encuentra proyectada contraria al ángulo recto de 90 grados. Esa es la definición, ¿no?, de la hipotenusa. Es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Entonces, la respuesta es hipotenusa. Y bueno, vamos a hacer el siguiente problema que me dice: en un triángulo rectángulo, la razón trigonométrica, y me ponen la rayita, se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, me está pidiendo cateto opuesto entre cateto adyacente. Si no se saben las razones trigonométricas, no importa, las voy a poner y la vamos a después ver cuál es la que me dice el problema. Entonces vamos a empezar con la del seno, ¿verdad? El seno de teta es igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El tangente de teta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cosecante de teta es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. El secante de teta es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y el cotangente de teta es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Entonces, esas son todas las razones trigonométricas que existen. Vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Me dice: en un triángulo rectángulo, la razón trigonométrica se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la respuesta de este problema sería el tangente, que es el cateto opuesto, entre el cateto adyacente. Y vamos al siguiente problema y me dice: si AB y dos rayitas CD y MN es una secante con el ángulo H igual a 30, determinar el ángulo J, que está aquí, ¿verdad? Entonces, me dice que si AB, dos rayitas CD y MN es una secante con el ángulo H igual a 30 grados. Bueno, primero que nada, no se espanten con esto, porque lo único que me está diciendo esta parte o este renglón es si AB, es decir, esta parte AB, y las dos rayitas significan es paralelo a, es decir, si AB es paralelo a CD y MN, se cayó, y MN es una secante con el ángulo H igual a 30, mi secante MN es esta, determinar el ángulo J. Bueno, pues pueden darse cuenta, AB es paralela a CD y MN es una secante. ¿Qué es una secante? Una secante es una línea recta que corta dos puntos. Es todo. Está cortando este punto, ¿no? Este punto y este punto. Y ya, es todo. No se asusten por ver estas cositas raras. No significa nada especial. Pero ni siquiera nos ayudan para hacer este problema. Bueno, para hacer este problema, ¿a qué voy a recurrir? Voy a recurrir a la definición de ángulos alternos internos. Ángulos alternos internos. Entonces me dice que este ángulo y este ángulo son iguales. Es decir, alfa es igual a beta. Esa es la definición de los ángulos alternos internos. Si no me creen, pueden poner en internet ángulos alternos internos y les va a salir esta forma o les va a salir esta forma, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Son los que están internamente y aparte son alternos. Esa es la definición de ángulos alternos internos. Entonces me está diciendo que este ángulo va a ser igual a este ángulo que me está pidiendo el problema, que es el ángulo J. Por lo tanto, J también va a valer 30 grados. Y ya es todo este problema. Es la respuesta de este problema tan fácil. ¿Ven cómo ni siquiera necesitamos esto? Es el resultado, 30 grados. Y bueno, vamos al siguiente problema, que es el número 39. Y antes de comenzar este problema, sí les quiero decir algo sumamente importante. Bueno, estos temas, estos problemas pertenecen al tema de identidades trigonométricas. Y bueno, para resolver estos ejercicios, sí necesitamos conocer las identidades trigonométricas. Es sumamente necesario conocerlas porque son fórmulas que, mediante cierta manipulación,
vamos a poder llegar de una expresión trigonométrica a otra expresión trigonométrica. Necesitamos de las identidades trigonométricas para eso, para llegar a una equivalencia. Bueno, una vez que ya dije esto, voy a decirles una cosa. Les voy a subir un formulario de identidades trigonométricas en mi página de Facebook. Solamente va a estar en la descripción. De todos modos, el Facebook es Cursos de Admisión IPN UNAM UAM. Ya ni me acordaba el nombre de mi propia página. Cursos de Admisión IPN UNAM UAM. Y en la parte de fotos voy a poner las identidades trigonométricas para que se las aprendan y de ahí se apoyen para resolver estos ejercicios. Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar. Primero que nada, tenemos el seno de x más el coseno de x entre el coseno de x. Bueno, cuando nosotros estamos resolviendo identidades trigonométricas, usualmente siempre tratamos de llegar a una igualdad, una expresión que sea equivalente a en otros términos de funciones trigonométricas. Es decir, si son senos y cosenos, puede que lleguemos a tangentes, cosecantes, secantes o incluso a mismos senos y cosenos. Todo depende del tipo de la identidad. Bueno, en este caso, seno de x más coseno de x no es una identidad trigonométrica, realmente no tiene nada que formar, y coseno de x por sí sola tampoco es una identidad trigonométrica, a menos que la pasemos a su forma de secante. Pero realmente no sirve de mucho eso. ¿Por qué? Porque si yo hago lo siguiente, separo como una suma de fracciones del mismo denominador. Vamos a recordar así como rápidamente. A entre B más C entre B va a ser igual a A más C entre B. Esto es una suma de fracciones del mismo denominador. El denominador se queda exactamente igual y sumamos los numeradores. Entonces, podemos decir que ya tenemos esta forma, ¿no? A más C entre B, que es esto. Y podemos pasarlo a esta forma, podemos separarlo. Y podemos decir que entonces es el seno de x entre el coseno de x más el coseno de x entre el coseno de x. Y ahora, si aplicamos identidades trigonométricas, y voy a decir el nombre, si aplicamos la identidad trigonométrica de cociente que me dice que el tangente de x es igual al seno de x entre el coseno de x, esto que tenemos aquí, seno de x entre coseno de x, se puede convertir en un tangente de x. ¿Por qué? Porque es una identidad trigonométrica. Más, y bueno, aquí coseno de x entre coseno de x no es una identidad trigonométrica. ¿Por qué? Pues es la misma cosa entre la misma cosa. 5 entre 5 es 1, 6 entre 6 es 1. Entonces, coseno de x entre coseno de x, pues es 1. No es una identidad trigonométrica. Así que el resultado sería este, tangente de x más 1. Y bueno, vamos al siguiente problema que me dice, la identidad, una rayita, más coseno cuadrado de x igual a 1, es una identidad trigonométrica pitagórica. Bueno, aquí ni siquiera necesitamos la manipulación de identidades trigonométricas. ¿Por qué? Porque esta es una identidad trigonométrica, como su nombre lo indica, pitagórica, así tal cual. Es decir, si nosotros ponemos identidades trigonométricas pitagóricas, me van a salir. Y entonces, ¿qué es esa identidad trigonométrica pitagórica? Bueno, la identidad trigonométrica pitagórica en cuestión es la más básica. Yo puedo decirles con toda la seguridad del mundo que es la que de ley les va a venir en el examen y si no les debo unas papitas. Entonces, la identidad trigonométrica pitagórica que describe esto es la siguiente. Seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Es la identidad trigonométrica pitagórica más conocida, la fundamental, la que se deben de aprender sí o sí. Por lo tanto, pues la rayita solamente vamos a poner el seno cuadrado de x y el seno cuadrado de x sería el resultado de ese problema.